Unidad 3, actividad 2. ¿Cuál agencia contratar? En Cuatro Ciénegas, Coahuila, existen solamente dos agencias de renta de automóviles, las cuales rentan autos del mismo tipo. La compañía, nombrada Vielmacom, cobra 400 pesos más $1 por kilómetro recorrido. Por su parte, la compañía nombrada Quimeratec cobra 200 pesos más $2 por kilómetro recorrido. Oscar debe trasladarse urgentemente a Parras de la Fuente, Coahuila, por lo cual decide rentar un carro. Es la primera ocasión en la que viajará a esa población, así es que no sabe la distancia que hay entre Parras y Cuatro Ciénegas. Para tomar la decisión de cuál de las dos compañías debe elegir, analiza algunos casos comparando los precios de ambas compañías y realiza la siguiente tabla, en la cual pone el nombre de la compañía y las evalúa con diferentes distancias. 10 kilómetros, 20 kilómetros, 28 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros. Y si tú quisieras, podrías evaluarlo con una distancia más larga. Recuerda que Oscar se va a ayudar de esta tabla para hacer un comparativo de cuánto le va a salir en cada compañía el viaje, porque no sabe a qué distancia está de Cuatro Ciénegas, Parras de la Fuente, Coahuila. De acuerdo con la información de la tabla, responde los siguientes cuestionamientos. Inciso A. ¿Cuál de las dos compañías le conviene elegir a Oscar? ¿Cuál de las dos compañías le convendría elegir a Oscar? Y hay que argumentar su respuesta. ¿Por qué tal compañía? Si yo elijo la compañía Vielmacom, ¿por qué Vielmacom? Si yo elijo la compañía Quimeratec, ¿por qué Quimeratec? Recuerda que ahorita ya necesitamos hacer el modelado matemático, es decir, ya necesitas ayudarte de los datos que tienes para tomar una decisión. Inciso B. Al llegar a su destino, Oscar devuelve el automóvil y el monto que paga es de 694 pesos. En este momento se encuentra con Uciel, que eligió la otra compañía que Oscar no eligió, y esta le comenta que pagó 647 pesos, razón por la cual Oscar se molesta. ¿Por qué sucedería esto? Hay que argumentar la respuesta. Recuerda que cuando llegó Oscar y entregó su automóvil, él pagó 694 pesos. Nunca nos están diciendo cuántos kilómetros recorrió, sin embargo, yo ya sé cuánto lo que pagó. Y entonces, Uciel, que tomó la compañía contraria, él pagó 647 pesos. Entonces, él se enoja. Aquí lo que tienes que hacer primero sacar es cuál compañía eligió Oscar y cuál compañía eligió Uciel, para saber cuántos kilómetros recorrió de cada uno. Recuerda, cada compañía cobra un precio fijo por el automóvil y aparte te cobra, en algunos casos, para Vielmacom, $1 por kilómetro recorrido y para Quimeratec, $2 por kilómetros recorridos. Ayúdate de esas ecuaciones para que puedas justificar tu respuesta. Ahora, inciso C. ¿Existe alguna distancia para la cual resulte indistinto elegir alguna de las compañías? En caso afirmativo, indica cuál es y cómo llegaste a la solución. Va a haber alguna distancia, lo que está preguntando el inciso C es que si existe alguna distancia en la cual las dos compañías es indistinto, es decir, voy a pagar lo mismo para la compañía de Vielmacom o para la compañía de Quimeratec. Si es así, tengo que decirle qué distancia sería y cuál sería y por qué sería mi respuesta. Podemos hacerlo mediante la forma algebraica o bien también nos podemos utilizar de una gráfica para poder comprobar este inciso, ya sea si existiera o no existiera. Inciso D. ¿Para cuándo conviene elegir cada una de las compañías?
Es decir, ¿para qué distancias me conviene elegir los automóviles de la compañía Bielmacom y para cuáles distancias me conviene la compañía de Quimeratec? Recuerda que tú ya habías realizado una tabla anteriormente. Yo lo que te sugiero es que tomes esa tabla y amplíes el rango de datos y así puedas tomar una decisión de cuál compañía es elegir mejor. Pero con base en tus respuestas que sean algebraicas o bien aritméticas. Con base en esas respuestas que tú respondas el inciso D. Siguiente inciso, inciso E. ¿Cuál fue la distancia que recorrió la persona entre Cuatro Ciénegas y Parras, Coahuila? Entonces, en el inciso E me dice que si yo puedo explicar o puedo decir cuál fue la distancia que recorrió la persona entre Cuatro Ciénegas y Parras, Coahuila. Recuerda que en un inciso anterior, Oscar había hecho un pago de alguna compañía. Con esos datos podemos nosotros decir cuál es la distancia que existe entre cada una de las dos ciudades. Para ayudarte a esto, vamos a usar nuestro pizarrón y vamos más o menos a plasmar lo que me decía la tabla. Me dice que yo tengo una compañía que se llama Bielmacom y tengo una segunda compañía que se llama Quimeratec. Las dos rentan autos, las dos tienen el mismo sistema de renta. Tú dejas un enganche y aparte te cobran según el uso del auto por kilómetro. Bielmacom, esta compañía, tiene un costo de 400 pesos de enganche más un peso por kilómetro recorrido. Quimeratec, por su lado, tiene un costo, tiene un enganche de 200 pesos más 2 pesos el kilómetro recorrido. Se dice que Oscar utilizó alguna tabla para poderse apoyar y sacar algunos costos. En la tabla que usaba era algo más o menos así. Él evaluaba en una tabla sus compañías, sería Bielmacom y Quimeratec, y evaluaba cuánto le saldría si viajaba 10 kilómetros, 20 kilómetros, 28 kilómetros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes que hacer? Primero tomas los datos, sustituyes el valor de los kilómetros y sacas esto. Ejemplo, si Oscar hubiera tomado la compañía de Bielmacom y lo va a evaluar a los 10 primeros kilómetros, diría que tendría que pagar 400 más un peso por cada kilómetro recorrido. Entonces yo tengo un peso, ¿cuántos kilómetros recorrió? 10. 1 por 10 serían 10 más 400 serían 410 kilómetros. Si yo lo hiciera con Quimeratec, entonces yo aquí sustituiría el valor de los kilómetros que recorrió. 2 por 10 serían 20 más 200 serían 220 kilómetros. En este caso, yo diría que si yo recorro 10 kilómetros, me convendría más utilizar la empresa Quimeratec que Bielmacom. Entonces, ahora lo hacemos con la siguiente distancia. Yo tengo 20 kilómetros, sería 1 por 20, serían 20 más 400, serían 420. Ahora, para el siguiente, sería sustituir 2 por 20, serían 2 por 20, serían 40, más 200, serían 240 pesos. Entonces, para una distancia de 20 kilómetros, Oscar le convendría utilizar a Quimeratec, que a Bielmacom, y así podríamos llenar la tabla. Recuerda que nos podemos apoyar en esta tabla. No solamente puedes utilizar
los valores que ahí te ponen. Ahí tienes un tope máximo de 150 kilómetros. Yo te sugiero que no solamente lo lleves a 150 kilómetros, que a lo mejor utilices 180, 190, 200 kilómetros, 250 kilómetros, no lo sé. ¿Por qué? Porque estos datos van a ir cambiando. Recuerda que este es un modelado, ya hicimos un modelado algebraico, nada más que hay que ponerlo bien, y con esto ya tenemos resultados aritméticos que nos van a ayudar a solucionar el problema. Hay que contestar los incisos. Lo que nos dicen los incisos es, rápidamente dice, el inciso A es cuál de las dos compañías le conviene elegir a Oscar y argumenta tu respuesta. Hay que llenar esta tabla para que podamos responder la primera. La inciso B dice que al llegar a su destino, Oscar devuelve el automóvil, es decir, Oscar viajó desde Cuatro Ciénegas a Parras de la Fuente, Coahuila, y él pagó 694 pesos. Él no nos dice el problema cuál compañía eligió. Sin embargo, se encuentra Uciel y Uciel le dice que él eligió la compañía de al lado o la siguiente compañía que estaba y él había pagado 647 pesos. Oscar se molesta por esto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque a lo mejor él eligió mal la compañía. ¿Cuál es el verdadero problema de aquí? Es con esos datos que yo tengo, saber cuál compañía eligió Oscar y cuál compañía eligió Uciel para saber por qué está molesto. Ahora, dice el inciso C, ¿existe alguna distancia para la cual resulta indistinto elegir alguna de las compañías? Tenemos que llenar esta tabla para saber si a lo mejor hay alguna distancia o bien, por medio de las ecuaciones, nosotros podríamos decir si existe alguna distancia en la cual resulta indistinto elegir alguna de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber una distancia que no importa cuál tome. Exactamente, yo puedo pagar 400 de enganche y $1 peso por kilómetro, o bien 2 pesos de enganche y 2 pesos por kilómetro. Ese es el inciso C. Rápidamente el inciso D dice, ¿cuándo conviene elegir cada una de las compañías? Es decir, ¿para qué distancias conviene Vielmacom y para cuáles conviene Quimeratec? Y explica tu respuesta. En este caso aquí, como estamos viendo, con estas dos, yo podría decir que a lo mejor para la distancia de 10 y 20 kilómetros me conviene elegir la compañía de Quimeratec. Sin embargo, no sé cómo se comporta la tabla porque tendría que hacerlo. En este caso, recuerden, es como ejemplo, es para el inciso D. ¿Para cuáles distancias me conviene elegir Vielmacom o para cuáles me conviene Quimeratec? Y la última nos dice, inciso E, ¿cuál fue la distancia que recorrió la persona entre Cuatro Ciénegas y Parras de la Fuente, Coahuila? Si nosotros llegamos a la solución del inciso B, donde Oscar había llegado al destino y había pagado alguno, entonces podremos saber cuántos kilómetros son de Cuatro Ciénegas a Parras de la Fuente, Coahuila. Espero te haya ayudado esta explicación. Recuerda que este ejercicio lo vas a resolver en tu cuaderno, vas a tomar fotografías y lo vas a subir a la plataforma. Gracias.